Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Aviario TV. Volvemos después de un mes de septiembre que hemos tenido un poquito abandonado el canal por tema de trabajo. Esperemos que el mes de octubre vaya medianamente normal. De hecho ya tenemos varios vídeos preparados para ir publicando a lo largo de este mes. Y uno de esos vídeos es este precisamente que estáis viendo, que es la continuación de otro vídeo que publiqué hace aproximadamente 3 o 4 meses. En el que hablaba, en ese caso en concreto, de 7 posibles causas de muertes que se podían evitar. Y vamos a hablar de 6, aunque quizás hablemos de alguna más a lo largo del vídeo, como ejemplo de situaciones que nos podemos encontrar tanto un aviario deportivo como una persona que los críe por entretenimiento, como alguien que tenga los pájaros como mascota, de posibles muertes que se pueden producir por negligencia o por no haber estado demasiado atento a los pájaros, que es una situación que podemos vivir cualquiera en algún momento. Y hoy precisamente vamos a hablar de otros 6 ejemplos diferentes para comentar algunas situaciones. La primera de ellas, por ir directamente al grano, la estáis viendo también ahora en la imagen de portada, pero bueno, vamos a ver la imagen ahora que se ve más claramente y nos detenemos, se observa perfectamente, vemos como en la pata de este canario pues una erupción, una protrusión que prácticamente se le ha comido completamente el dedo. Esto se debe a un problema que en general no se considera demasiado preocupante, como es la picadura de un mosquito, que es algo que nos podemos encontrar relativamente frecuente, sobre todo en épocas de verano y sobre todo en aviarios que están en el exterior. Los pájaros tienen una ventaja respecto a esta situación, con respecto por ejemplo a los humanos, que ya sabéis que nosotros fácil, sobre todo ya digo que en verano nos pica algún mosquito, tenemos una pequeña erupción, nos pica durante un tiempo y no pasa más a ello. Pero los pájaros tienen una cierta ventaja en el sentido de que tienen menos partes del cuerpo expuestas a la picadura del mosquito porque les recubre la pluma. Apenas tienen las patas y de hecho menos todavía, porque si normalmente se duermen con una pata levantada, pues la pata que está expuesta es la que realmente, la única parte del cuerpo seguramente que esté expuesta a este tipo de picaduras en un pájaro que esté normal de pluma y que esté sano. En principio es una situación que no nos debe preocupar a los criadores, simplemente se le observa una pequeña erupción al pájaro. A veces se puede complicar con que el pájaro se rasque, pero normalmente con un antiséptico que alivia al pájaro y aparte mantiene la herida un poquito desinfectada, pues no pasa más allá. Sí que hay veces que bueno, sobre todo cuando el pájaro se pica un poco, sí que hay veces que se puede hacer daño y se puede hacer alguna herida en la uña, puede perder la uña, con lo cual hay que tener esto más en cuenta, sobre todo en pájaros que van a ir a concurso, que es un defecto que se descalifica, pero no suele ir más allá. En este caso sí que vemos que es un problema que se ha complicado, porque vemos que tiene la zona muy abultada, muy inflamada, una zona prácticamente necrosada, que prácticamente ese dedo lo ha perdido por completo, y esto se debe sobre todo a que ese animal ha reaccionado con la picadura del mosquito y no hemos estado atentos a la hora de tratarlo con antiséptico en el momento que las ha tenido. Luego a la larga, pues como vemos, puede perder el dedo. El problema puede quedar ahí, es decir, este animal seguramente pierda el dedo y ya está, pero hay 2 riesgos en este sentido. Uno, que la herida o la infección, que en principio la tiene solo localizada en el dedo y en el momento que se necrose se caiga, posiblemente no pase a mayores, pero cabe la posibilidad de que esa infección o esas bacterias puedan llegar al torrente sanguíneo, se puedan extender por el cuerpo y a partir de una cosa insignificante podamos provocar la muerte de un animal. Eso hay que considerarlo. Y otra consideración cuando hablamos de mosquitos y en general cuando hablamos de parásitos es que el problema de los parásitos no es solo que el parásito haga un daño al animal, sino que el parásito puede llevar dentro, como si fuera un caballo de Troya, muchas enfermedades, muchas infecciones. Por ejemplo, tradicionalmente hablamos en los animales de las garrapatas, hablamos de las pulgas y demás, pero los mosquitos también nos pueden transmitir, por ejemplo, enfermedades como la viruela. Una de las enfermedades más temidas sin duda en los aviarios, porque los puede diezmar completamente. Bueno, pues una de las medidas para prevenir la viruela, por supuesto aparte de la vacunación, una de las medidas interesantes en los aviarios sería, en los aviarios que se pueda, es tener unas mosquiteras que evitemos el contacto entre el pájaro y el mosquito que llega al exterior. Porque aunque sí que es cierto que la mayoría de casos que se diagnostican de viruela se deben a que se ha metido un pájaro afectado dentro del aviario sin respetar una cuarentena y a partir de ahí ha surgido la enfermedad, sí que nos podemos encontrar con situaciones en las que un mosquito ha podido transmitir la enfermedad. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces hablamos de viruelas benignas, que son picaduras que vemos un poquito más grandes de la cuenta, y ya viruelas malignas, que es la que transmite la enfermedad que estamos hablando. La imagen esta que vais a ver ahora es la única imagen un poquito asquerosa que os voy a poner en este vídeo. Voy a intentar evitar las imágenes más, digamos, más feas de necrosias y demás, pero bueno, esta sí que me parece llamativa y sobre todo que describe muy bien
la posible causa de la muerte de un pájaro. Aquí lo que estamos viendo es un extremo, una parte final del tubo digestivo del pájaro, la cloaca, vemos la salida de la cloaca y vemos una acumulación de heces en la parte final de la cloaca. Sobre todo tenemos que pensar que hay razas de pájaros que tienen mucha pluma, dentro de los canarios por ejemplo los gloster, algunas razas de postura pesada, y esa pluma puede hacer un tapón en la propia cloaca. Cuando se secan las heces, se junta con la pluma, forman una masa compacta que puede hacer un tapón. Aunque sea la cosa más tonta del mundo y aunque sea la muerte más tonta del mundo, ese propio tapón, si tapamos la salida natural de heces de un animal, le podemos provocar directamente la muerte. Puede que este pájaro hubiera muerto por otra causa. Por eso a la hora de hacer una necropsia, un técnico o un veterinario debe evaluar todo. Pero si vemos que se ha producido un taponamiento, pues podemos pasar de que un pájaro esté sano a un pájaro enfermo o directamente cause la muerte. Y es algo tan sencillo como fijarnos si acumula un pelotón de pluma en la parte final de la cloaca, y si hay pájaros que son más predispuestos, pues lo que tenemos que hacer o estar muy atentos a la higiene de esa zona o bien recortar las plumas de esa zona para que no se acumulen estos pegotes. Sobre todo cuando hablamos de pájaros más viejos y pájaros con más plumas, pues hay que estar atentos a este tipo de situaciones. Otro caso más de posible causa de muerte, y aquí sí que me voy a detener un poquito más, es el tema de las hierbas de campo. Yo hice un vídeo cuando, bueno, pues poco después de empezar con el canal, en el cual hablaba de, desde luego fue un vídeo polémico porque mucha gente lo interpretó como que yo estaba en contra de la cría natural o del uso de las hierbas de campo, cuando yo personalmente las utilizo. De hecho, esta imagen es de mi aviario. Y lo que intentaba hablar en ese vídeo es que el uso de hierbas de campo, que muchas veces se idealiza porque es una manera de aportar nutrientes a los pájaros, y eso es totalmente cierto, es muy buena para los pájaros en celar, aporta unos niveles de fertilidad altísimos, realmente las hierbas de campo son muy interesantes en ese sentido, pero también tenemos que pensar cuando utilizamos hierbas de campo en los posibles riesgos. Un riesgo directo que podemos ver es, por ejemplo, el hecho de que las hierbas de campo las recolectemos en una zona donde se hayan podido curar, se hayan podido tratar. Típicamente, por ejemplo, esta que estáis viendo, que por mi zona se llama paniquesillo, jaramago, bueno, pues es una hierba que sobre todo puede crecer en un descampado, pero también crece en zonas como por ejemplo los olivares. En esas zonas de olivares es fácil que se utilice curativas para quitar la hierba y que, digamos, que la hierba no le quite los nutrientes al alimento, al árbol, al olivo, que es el que verdaderamente le interesa al agricultor. Con lo cual, en cierta época del año es habitual encontrarnos con que esta zona, bueno, la han curado. A veces es evidente porque vemos una zona que al lado hay un huerto que tiene la hierba completamente verde y de repente vemos uno al lado que tiene la hierba completamente seca. En una época normal de primavera nos puede ser un indicativo de este tipo de situaciones. Pero a veces, sobre todo si se ha producido la cura muy recientemente, no es fácil encontrarlo. Con lo cual siempre se ha recomendado en estas situaciones, primero saber dónde la cogemos, tener confianza de dónde. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la opción y mi abuelo cuando era pequeñito me las traía de huertos de la zona que él conocía, que no había ningún tipo de riesgo. Entonces en ese caso pues utilizaba las hierbas con total confianza, pero siempre es bueno fijarse si las recolectamos en un sitio que dudamos, fijarse en si en este caso las hojas tienen algún tipo de manchita y luego, por ejemplo, colocarlas en agua y ver si esa agua, bueno, pues cambia la coloración, sobre todo se pone una coloración blanquecina. De todas las maneras, tenemos que considerar este posible riesgo, porque no sería la primera vez que un criador lleva hierbas de campo con toda la ilusión a los pájaros de su aviario, que los tiene en una voladera, les pone a toda la jaula y pueden fallecer de una intoxicación. Eso sí que es posible. Y otro riesgo que consideraba yo con el tema de las hierbas de campo, aparte de este que es, digamos, el riesgo directo que puede provocar la muerte, es el riesgo que hay que considerar que las hierbas de campo están expuestas al exterior, están expuestas a agentes externos, están expuestas a los animales, con lo cual muchas veces cuando pregunta un criador, mis pájaros tienen parásitos y no sé cómo han cogido los parásitos. Bueno, muchas veces pueden ser el origen en distintas situaciones, pero por ejemplo, utilizamos hierbas de campo, no podemos garantizar al 100% que esas hierbas del campo estén totalmente desinfectadas, como pudiera estar una pasta de cría que hemos comprado o una semilla. Con lo cual cabe la posibilidad, un riesgo relativamente bajo, pero cabe la posibilidad que transmitamos también algún tipo de enfermedad a los pájaros. Esto no quiere decir, porque luego no quiero insistir con el tema y que vuelva a ser polémico el tema de las hierbas de campo, no quiere decir que estoy en contra de ellas. Me parece genial su uso, de hecho yo las utilizo, me parece un sustitutivo perfecto de todos los suplementos que nos podemos encontrar y además de manera natural y por 0 euros, pero
tenemos que considerar también posibles riesgos. El riesgo importante es el hecho de que estén tratadas, que eso la gente que las recoge con frecuencia lo evita al 100% porque sabe dónde las recoge. Y luego el pequeño riesgo que no les va a provocar la muerte a los pájaros, pero sí que es cierto que podemos contribuir a que los pájaros pues bueno, desarrollen algunos tipos de parasitaciones, con lo cual el uso de las hierbas de campo y está muy bien, y es una costumbre que yo siempre reivindico porque se está perdiendo mucho entre los criadores, de que cada vez bueno, utilizamos una alimentación un poquito más artificial, y eso quiere decir que muchas veces el criador ya no sabe qué tipos de hierbas de campo pudieran ser interesantes para sus pájaros y cuáles no, porque esto es un poco como que el que recolecta setas. Yo que no tengo ni puñetera idea de las setas, pues al final me quedo con los champiñones y poca cosa más. Pero el tío que sabe recolectarlas, que sabe cuáles son peligrosas y cuáles no, pues bueno, tiene todo ese conjunto para disfrutar, pues que yo, por ejemplo, con mis conocimientos no tengo. Con lo cual, con las hierbas de campo pasa un poco eso, y es una pena que cada vez haya menos criadores que tengan ese conocimiento y lo sepan aprovechar. Esta imagen ya sí que no es necesario explicarla. Esto es una imagen que nos podemos encontrar en algunos aviarios y que lógicamente es un foco de transmisión de enfermedades y que puede provocar la muerte de los pájaros. No una muerte tan directa, pero sí que es una muerte a la larga. Es un comedero interior que vemos que está completamente lleno de heces, posiblemente porque el comedero esté situado debajo del palo del pájaro. El pájaro suele dormir allí, con lo cual defeca siempre en el mismo sitio y al final el pájaro se contamina. Yo no soy muy amigo personalmente de los comederos interiores, de hecho en mi criadero no me gusta utilizarlos, o si los pongo los utilizo un día y los quito prácticamente al siguiente. Creo que es mucho más higiénico que el pájaro no tenga posibilidad de contactar, de poner heces en el mismo sitio en el que come. Pero sí que es cierto que hay muchos criadores que lo utilizan. Yo, por ejemplo, la cría sí que me gusta usarlo para las crías. Creo que, aprovechan para empapuzar mejor. Pero sí que es cierto que no podemos llegar a esos extremos con un comedero. Aquí vemos que esto no es de un día ni de dos. Están acumulando heces. Lógicamente entiendo que el criador no vaya a echar comida aquí, porque ya tendría mucha historia el tema. Pero no tiene ningún sentido que tengamos un comedero lleno de heces y encima vacío en el propio criadero, con lo cual este tipo de situaciones hay que olvidarlas. Relacionado con esto también es esta imagen que no es del todo correcta, que es un comedero que vemos que está en el suelo de un voladero que los pájaros están comiendo. No solo vemos comida en el comedero, estamos viendo que hay comida alrededor del comedero, con lo cual podemos provocar que el pájaro, lo mismo que hemos dicho, coma en el mismo sitio donde ha puesto sus heces, cierren ciclos parasitarios, etcétera, etcétera. No es el mejor sitio ni mucho menos para dejarlo. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, en los voladeros procuro siempre dejar la comida en el suelo, porque sobre todo en los meses de verano, que hay pájaros que están mudando y que mudan las colas, cabe la posibilidad de que un pájaro no llegue arriba a comer y pueda fallecer por inanición. Pero yo, desde que empecé a utilizar el tema de las tolvas, que habéis visto en algún vídeo que las utilizo, me parece un sistema muy higiénico, está en el suelo disponible para todos los pájaros, no desperdician en exceso, también depende del tipo de tolva, pero es una mejor costumbre que este tipo de comederos. ¿Podemos poner una bandeja con fruta y verdura, por ejemplo, durante un día y luego quitarla? Sí, pero esto que estamos viendo, desde luego que no es la mejor imagen. Y lo reconozco, personalmente está una imagen de mi criadero, no estoy diciendo que el resto sean unos guarros y yo sea el ejemplo de nada. Esto es mi criadero hace unos años, que por ejemplo le ponía la comida ahí, pero no, desde luego que no es el mejor sistema y hay que aprender precisamente y mejorar el formato. Toda esta comida que vemos alrededor, pues al final provoca un desperdicio porque los pájaros tiran la mitad de lo que comen y aparte higiénicamente no es bueno para ellos, con lo cual hay que ir desterrando este tipo de sistema, viendo que hay otros que los podemos utilizar y que son mucho más convenientes. Otra imagen que vemos aquí que es importante, estamos viendo un canario en un concurso, es que evidentemente vemos que está ligeramente embolado y esto nos está indicando que el pájaro está enfermo, por lo menos está en una situación febril. El tema de los pájaros que enferman en los concursos sí que es bueno tratarlo y sobre todo estamos empezando la época de los concursos, con lo cual hay que considerarlo. Los pájaros pueden enfermar en el concurso por muy diversas situaciones. Básicamente es un estrés el que provoca los concursos. Y ojo, no me entendáis mal con el tema del estrés, porque muchas veces la gente interpreta el estrés como de la misma interpretación que hacemos con los humanos, que me estresa porque tengo mucho trabajo, porque tal, porque estoy agobiado, porque no sé qué. El estrés animal se puede interpretar de otras maneras, como por ejemplo estrés por falta de comida, estrés por un exceso de luz, estrés por no estar acostumbrado al paso de tanta gente como hay.
Y muchas veces lo que ocurre con este tipo de pájaros que enferman, que desde luego que es un porcentaje muy bajo con respecto al resto de canarios de los concursos, no pensemos que los canarios van y enferman, pero sí que es cierto que en todos los concursos nos podemos encontrar alguno de estos pájaros que está así. La actuación en este tipo de casos, pues es entendible. Cuando vemos un pájaro que está así, no va a lucir, no está bonito. Posiblemente incluso puede ser un pájaro que esté premiado, que en el momento del enjuiciamiento estuviera bien y que posteriormente se hayan volado. Pero en este caso en la exposición no le luce al criador o a la persona que está viendo los pájaros, con lo cual este tipo de pájaros lo suyo es quitarlos de la exposición, llevarlos en una sala. Si hay posibilidad o es un concurso importante y hay un equipo de veterinarios que lo pueda atender, pues perfecto, bienvenido sea. Que no, pues por lo menos entre los criadores de allí, que lo aíslen, que lo aparten, que lo tengan en un sitio tranquilo. Y muchas veces el pájaro ya cuando pasa a un ambiente más tranquilo se puede incluso recuperar él solo. No es tanto que haya enfermedades en el ambiente que se contagien, aunque ese riesgo también hay que pensarlo, sino que muchas veces el pájaro tiene bacterias que están equilibradas de manera normal en su organismo. Cualquier alteración, cualquier desequilibrio, pues puede provocar que el pájaro enferme. Los criadores que pueden hacer para evitarlo, hombre, prevenirlo al 100% no se puede prevenir. No podemos saber con total certeza que el pájaro que llevamos a un concurso va a llegar en perfectas condiciones o va a volver en perfectas condiciones, pero sí tenemos que garantizar que el transporte se haga en las mejores condiciones, que ya se hace en la mayoría de concursos, que tenga siempre agua disponible, sobre todo si es un viaje largo, que cuando el pájaro llegue, pues llegue, coma, tenga oportunidad de comer rápido, no tenga contacto con sus heces. Y también es buena costumbre que cuando el pájaro vamos a seleccionarlo para concurso, pues tenga un nivel mínimo de reserva. Muchas veces nos pasa como criadores que tenemos un pájaro que decimos que está muy justito, que está, no es que esté delgado, pero está un poquito justo, y que hay que entender que en el concurso, sobre todo por las horas de luz, el pájaro está muy activo, ve a otros y tal, pues va a perder un poco de peso. Eso puede hacer que un pájaro que lo llevamos un poquito justo, pues cuando pasen unos días del concurso, ya el pájaro pierda bastante y puede ser una razón para que enferme. Lo suyo es intentar que el pájaro llegue con un nivel mínimo de reservas grasas que pueda aguantar mejor la situación del concurso. Tampoco un pájaro gordo, un pájaro en exceso, porque el pájaro gordo no nos va a lucir en forma, va a estar penalizado, muchas veces forma una especie de L invertida en el pecho que no luce. Pero intentar evitar al máximo esas situaciones, pero bueno, siempre hay que reconocer que se van a dar estos momentos. Y sobre todo es importante también evitarlas después del concurso, es decir, cuando lleguen los pájaros a casa, pues que recuperen, que vuelvan a tener su hidratación, incluso complejos vitamínicos, etc. Y ya para ir acabando, quería poner esta última imagen, porque también es muy importante que cuando tenemos pájaros estemos atentos a este tipo de situaciones. A mí me sigue sorprendiendo que haya mucha gente que tiene el criadero. Entiendo que un criadero grande no lo puede hacer, no es viable, pero tiene un criadero pequeño o tiene pájaros como mascota y no los coge periódicamente para observarles cómo están de reservas grasas. Coger al pájaro, por supuesto que le va a producir un estrés, pero mucho más importante es poderlo observar y poder darte cuenta de situaciones como esta que estamos viendo. De un pájaro que está completamente caquéstico, que la zona abdominal está moratada, que no tiene ninguna reserva grasa en el pecho. Y partiendo de esto, solo simplemente viendo esta imagen, sin saber cuál es la posible causa, partimos de que el pájaro está enfermo, partimos de que el pájaro no se encuentra bien, y ese pájaro hay que aislarlo y ese pájaro hay que darle unos cuidados aparte. Y esto, pues es verdad que los pájaros tienen un metabolismo muy acelerado y en pocos días un pájaro puede degenerar a esta situación cuando enferma. Pero si vemos periódicamente a los pájaros de un aviario, por ejemplo una vez al mes, una vez cada mes y medio, nos vamos a dar cuenta que hay pájaros que mantienen esas características de condición corporal, y esos son los pájaros que tienen una condición baja, que tenemos que estar un poquito más atentos a ellos porque son los candidatos a sufrir primeramente procesos de enfermedades y a que los veamos envolados en un futuro, con lo cual es una manera de prevenir antes de que empiece a ocurrir las enfermedades y antes de que empecemos a ver que el pájaro está embolado, pues prevenir fijándonos también en todo lo que nos dice el abdomen del pájaro o la cantidad de grasa en el pecho. Si queréis, de todas maneras, ahora al final del vídeo os pongo un vídeo donde podemos observar con varias fotografías diferentes estados de un pájaro sano, un pájaro enfermo, para verlos en comparativa, que se observa perfectamente. Pero nada, espero que este vídeo os haya gustado también como el primero. Espero vuestros comentarios también, que deis vuestra opinión de otras situaciones, por ejemplo, que hayáis vivido o que os haya contado algún criador, donde hayáis podido ver situaciones donde se podía haber evitado la muerte. Y volvemos siempre a lo mismo, la muerte nunca es
nunca se puede evitar, pero sí que es cierto que en muchos casos podemos retrasarla lo máximo posible, y sobre todo casos de estos que se puedan deber a negligencia como nosotros, que somos los cuidadores de los pájaros y los principales responsables. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.